Muy buenos días, gracias por estar nuevamente en sintonía con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Este es un fin de semana de gozo, este es un fin de semana en el cual, de alguna manera u otra, por estar pensando tanto en esto de la pandemia, se nos ha olvidado que hace muchos años atrás tuvimos el privilegio de ver al Hijo de Dios morir por nosotros. Y justamente hoy sábado, muchos de sus discípulos estuvieron, ¿verdad que sí?, sufriendo, esperando tal vez la promesa de resurrección que iba a pasar el día domingo. Así que, tomando en cuenta esta víspera de domingo de resurrección en el cual recordamos a Jesús nuestro Salvador, a mí me gustaría el día de hoy tomar un tiempecito para poder meditar en el significado que tuvo la muerte de Jesús para sus discípulos cuando Él murió. Así que me gustaría invitarte en este momento a que tengas una oración conmigo para abrir la palabra de Dios. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento te damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, sé tú con nosotros y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, hay algo en particular que yo quiero que ustedes puedan tomar en cuenta. Miren, ¿qué tú haces cuando de repente tú pierdes las esperanzas? O sea, estamos hablando en un momento en el cual todo lo que tú deseabas, de repente te preocupaste por estudiar mucho, estudiar y estudiar, llega el día del examen y cuando llega el día del examen no lo pasas. ¿Cómo te sientes? Chasqueado. Pero ¿qué tal vez si de repente te ha pasado toda tu vida esperando a alguien y ese alguien nunca regresa? O simplemente hay algunas personas que se han chasqueado simplemente porque pensaban que cuando se casaran con una persona iban a ser felices. O otros se chasquearon porque pensaban que el trabajo que habían conseguido era el que le iba a dar la felicidad plena. Pues pónganse ustedes ahora a pensar lo que estaba pasando con sus discípulos. De repente la historia en el capítulo 24 del libro Evangelio según San Lucas nos presenta la historia de dos personas que no sabían qué iban a hacer. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice lo siguiente. Y he aquí, dice la Biblia, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, yo quiero que ustedes puedan mirar de esto. Este grupo o estas dos personas se estaban yendo de Jerusalén porque estaban en un estado de ánimo de tristeza. Y en este estado de ánimo de tristeza, cuando no sabían qué iban a hacer, fueron a Jerusalén a buscar a su Salvador. Y cuando fueron a Jerusalén, lo que encontraron fue la muerte de su Salvador. Ahora se van a sus casas con la cabeza cabizbajo, sin saber qué van a hacer. Desesperanzado, tal vez en un sentido hasta desahuciado, porque la única esperanza que ellos tenían en este momento se acaba de ir. Y en esa situación Jesús se le aparece y Jesús se le acerca, pero ellos estaban tan preocupados por el problema que estaban pasando que no se daban cuenta que Jesús había llegado a sus vidas. Y dice la Biblia que Jesús se le acercó y comenzaron a platicar. Y Jesús le dice en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? En este versículo se reconoce que realmente ellos están tristes. Y yo te pregunto, cuando tú estás triste, ¿qué tú haces? ¿Hacia dónde tú te vas? Cuando de repente tú has perdido todas las esperanzas, ¿qué tú haces? Estamos hablando, mira, personas que no sabían qué iban a hacer. Y lo único que le llegaba a su mente era tristeza, dolor, como quien dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago? Y la decisión de ellos fue volver a casa y olvidarse de todo lo que habían aprendido. En otras palabras, su solución fue
olvidarse de las predicaciones que Jesús le había dicho, olvidarse del mensaje de Jesús, olvidarse de todo y volver a su vida normal. Pero esa esperanza que ellos habían experimentado en el pasado, en la presencia de Jesús, le había llenado de gozo. Pero ahora ya ese gozo no estaba. Y en ese momento de dolor, lo único que hicieron fue alejarse e irse de Dios. Y ahora Jesús le dice, ¿por qué están tristes? Y estas personas le responden a Jesús, ¿y es que eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Tú no sabes lo que pasó? Esta gente están como, ¿qué te pasa? Pero dice ellos que comenzaron a decirle las cosas. Versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y le contaron toda la historia. Y ahora comienza, una vez que le cuentan todas las cosas buenas de Jesús, viene el pero. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Así que cuando ustedes miran este pasaje, van a observar entonces que ellos presentan primero la historia, lo que Jesús hizo, luego ponen la situación real, lo que está pasando. Jesús murió y para colmo, Él dijo que iba a resucitar y hoy es el tercer día y todavía que nada ha pasado. Y de paso, mira, es verdad que nada ha pasado, pero mira, las mujeres fueron hoy a la tumba y no encontraron allá a nadie. Y entonces, posiblemente era la promesa, pero aún así, noten lo que está pasando, miren. En medio del dolor, en medio de la tristeza, ninguna de las evidencias que ellos estaban viendo era suficiente. Ninguna de las evidencias era ¿qué? Suficiente. Luego tenemos que el relato viene y Jesús le dice y le habla en las palabras lo que de él se decía. Y es por primera vez cuando estas personas ven una esperanza. En otras palabras, en el momento del dolor, en el momento de la tristeza, lo único que ellos ven es esperanza una vez que Jesús le habla la Biblia. Dice allí, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice la Biblia que le comenzó a hablar en los profetas, en Moisés y todo lo que de él decía sobre la profecía. Y la historia entonces termina y estas personas experimentan a Jesús. Van a la casa y cuando están en la casa allí, de repente están comiendo a la mesa. Jesús bendice los alimentos y ellos reconocen que era Jesús. Y la historia termina ellos volviendo otra vez a Jerusalén. Yo quiero que tú observes la siguiente trama. La historia comienza y aquí te voy a hacer lo que es un análisis de historia narrativa. Las historias narrativas están compuestas por 5 elementos. Elemento número 1 es cómo comienza la historia. Y la historia comienza con un grupo de discípulos que están tristes. Luego, esta tristeza de alguna manera u otra la generó ¿qué? La tristeza no viene porque vino. La tristeza vino simplemente porque sus expectativas no se habían cumplido. Y ahora, cuando el tercer elemento que se da es lo que le llamamos el clímax o el elemento de solución al problema. Jesús se le aparece, le lee la Biblia y ahora pasa un resultado. Ellos se alegran y finalmente la historia termina ellos volviendo a Jerusalén. Así que cuando uno mira la historia, la pregunta que uno siempre se hace, ¿qué hizo que hubiera un cambio de su vida, digámoslo así, de tristeza a una vida alegre? ¿Qué hizo ese cambio? Número 1, yo creo que tú observes lo siguiente. En el capítulo 24, miren lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
O sea, ahora los discípulos están recordando y se dan cuenta que en el momento del dolor, cuando no tenían más esperanza, cuando no sabían qué iban a hacer, decidieron volver a sus casas y aún así su alegría no volvió. Decidieron buscar otras opciones, alejarse del grupo de discípulos y aún así no encontraron esperanza. Ellos dicen que lo que le dio alegría fue cuando Jesús le abrió la palabra y ellos experimentaron el poder de la palabra. Yo quiero que tú aquí te detengas y entiendas lo siguiente. La palabra tiene poder. Si tú estás triste en este momento, es muy posible que lo que tú quieras hacer es alejarte de Dios, así como hicieron estos discípulos. Irse lejos de Jerusalén. Volver a tu lugar. Perder la esperanza. Pero quiero que sepas lo siguiente. Lo único que te ha dado a ti fuerza y alegría es la Biblia. Y aunque tú te sientas triste, aunque tú te sientas que no sabes qué va a ser, yo quiero invitarte a que tú encuentres en la palabra de Dios esa esperanza, esa alegría que solamente la puedes encontrar allí. Ellos abrieron la Biblia y la Biblia le transformó. La Biblia le transformó. Pero hay algo más. A pesar de que la Biblia le transformó, a pesar de que la Biblia fue significativa, y yo quisiera decirte ahora que hagas de la Biblia tu uso especial, tú tienes que estar de acuerdo conmigo en algo. Jesús le abrió la Biblia. Y aún así Jesús estaba con ellos y no los reconocieron. Porque cuando el problema es tan grande, a veces tú no te das cuenta que Dios está a tu lado. Cuando de repente tú estás zambullido en una situación difícil en tu vida, tú no te das cuenta que todo es el plan de Dios y lo único que tú haces es llorar. Y mucha gente dice, Señor, ¿por qué yo no te veo? Es muy posible que la pregunta no sea por qué no lo ves. La pregunta es por qué tú estás cegado y no te das cuenta que Dios está contigo. ¿Es tu problema tan grande que no te deja ver el poder de Dios en tu vida? ¿Es tan grande que tú no puedes experimentarle? Pues quiero decirte que cuando tu problema sea tan grande y tú no puedes experimentar a Dios, quiero decirte la verdad, a los discípulos le pasó eso. Y si tú estás en esa situación, entonces la respuesta que da esta historia podría ayudarte a ti en este momento. Dice la Biblia que lo primero que ellos hicieron fue que Jesús le abrió la palabra. Encontraron esperanza. Pero la Biblia todavía no fue ¿qué? Suficiente. Porque Jesús le abrió la Biblia y Jesús terminó el estudio bíblico y aunque le gustó, dijo, wow, hace sentido, todavía estaban agobiados. E invitaron a Jesús a comer. ¿Y qué pasó cuando invitaron a Jesús a comer? Yo quiero que tú observes conmigo lo que dice la Biblia en particular. ¿Qué pasó justamente cuando estaban allí con Jesús? Versículo 30 y 31. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Entonces fueron abiertos sus ojos. ¿Qué hizo que sus ojos fueran abiertos? ¿Qué hizo que ellos realmente pudieran ver a Dios? Lo que el texto dice que pudieron ver a Dios fue cuando Jesús compartió una comida con ellos y Jesús bendijo la comida como siempre lo hacía y ellos se dieron cuenta que ese era Jesús. Nota, la palabra de Dios no fue suficiente. Fue preponderante, fue relevante, pero no fue suficiente. Lo único que fue suficiente para su transformación fue cuando ellos volvieron a experimentar a Jesús como lo habían experimentado en el pasado. Uno de los problemas graves que estamos viviendo en la sociedad actual es que hay personas que no pueden reconocer a Jesús en los momentos difíciles porque nunca han conocido a Jesús. Estos discípulos habían comido con Jesús, habían experimentado con Jesús y en el momento de dolor lo único que pudieron reconocer fue esas experiencias que habían tenido con Jesús. Y cuando Jesús bendice el pan, se dieron cuenta que la única persona en su vida que ellos habían conocido que bendecía el pan de esa manera era Jesús. Así que te puedo decir lo siguiente. En el momento del dolor, aparentemente la única escapatoria que tú y yo tenemos para volver a encontrar esperanza es volver a afianzarnos, a recordar los momentos que tuvimos con el Señor
para que podamos ahora experimentarlo. En otras palabras, a menos que tú no hayas experimentado a Dios en el pasado y lo hayas visto de diferentes maneras, aunque Él te hable ahora, no podrás reconocerlo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que debemos acercarnos a Dios confiadamente para hallar socorro en el oportuno socorro. Lo que el texto está diciendo es lo siguiente: acércate a Dios ahora para que lo experimente, de manera que cuando tú tengas un problema, tú puedas encontrarlo, puedas darte cuenta que Él está allí, que tus ojos no estén velados. El problema es que tú y yo no experimentamos a Dios. Y al no experimentar a Dios, aún Él nos hable, no nos vamos a dar cuenta. Quiero quizás recordarte en este caso el caso de Abraham. Abraham había caminado con Dios, había experimentado a Dios. Y en un momento determinado, Abraham escuchó la voz de Dios. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, si hubiesen estado en el caso de Abraham, no hubiesen escuchado la voz de Dios, hubiesen escuchado la voz de Satanás, la voz del enemigo. Porque esa voz lo que le dijo fue: mira, Abraham, levántate y ve al monte y sacrifica a tu hijo. Yo, como ser humano que soy y que creo en la palabra de Dios y que la palabra de Dios dice no mates, automáticamente yo escucho esa voz, digo: apártate de mí, Satanás. Pero Abraham no hizo eso. Abraham confió. Y ustedes dirán: ¿pero qué Abraham conoció? ¿Cómo Abraham supo? Abraham supo que ese era Dios por una simple razón: Abraham ya había experimentado a Dios. Es muy posible que en este momento tú estés pasando por una situación dolorosa y lo único que te llega a la mente es: ¿qué hago ahora? Yo te voy a decir lo siguiente: si puedes abrir la palabra de Dios, ábrela. Pero sobre todo, no olvides de cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Porque en el momento que tú te olvidas de cómo Dios te ha ayudado, no vas a poder experimentar a un Dios en el presente. Hay muchas personas que todavía viven viviendo de ese pasado glorioso. Pero Dios quiere que tú tengas también una experiencia presente con Él. Y es la oportunidad que Dios te está dando. Que a pesar de este dolor que tú puedes estar experimentando, tú puedas encontrar esperanza. Los discípulos encontraron todo en Jesús. Pero un día como este fin de semana, sábado, los discípulos que estaban en sus hogares llorando, tal vez escondidos porque habían matado a Jesús, su seguidor. Y la pregunta clave era: tal vez nos van a matar a nosotros ahora que somos sus seguidores. Así que se fueron a sus hogares tristes, llorando. Y aún resucita el domingo, y lo que hacen muchas personas es que en vez de acercarse a Jesús, cuando Jesús está en gloria, cuando Jesús está experimentando y dando a reconocer su poder, muchos de nosotros los que estamos huyendo. Yo quiero que tú sepas que a pesar de que estamos en pandemia, de que estamos escondidos, Dios quiere manifestarse en tu vida. Y a pesar de que tú estás ahora mismo en tu hogar, Dios quiere revelarse. La pregunta es si tú quieres darle la oportunidad a Él. Yo quiero invitarte a que al día de hoy tú puedas decirle al Señor: Señor, ven conmigo. Yo quiero que te des cuenta también de algo más. Hay algo que nosotros como conocemos en la teología como la gracia preveniente de Dios. Y la gracia preveniente de Dios en teología lo que significa es: Dios siempre busca al ser humano. El ser humano nunca busca a Dios. Estas personas tenían problemas, estos dos individuos, de los cuales uno se llamaba Cleofas. Y ellos no intentaron buscar a Dios. Ellos no intentaron buscar respuesta en Dios, porque el ser humano siempre se esconde de Dios. El hombre pecó, Adán y Eva pecaron, ¿y qué hicieron? Se fueron de Dios. Así que si tú ahora mismo te estás alejando de Dios, yo no te voy a culpar, porque la reacción humana es que cuando uno se siente mal, lo primero que uno hace es alejarse de Dios. Pero hay algo que me da gratitud de este versículo, y es que así como Dios buscó a Adán, Jesús sabía por lo que estaban pasando sus discípulos, y se le acercó a ellos para llevarles salvación. Dios siempre está interesado en salvarnos. Dios siempre nos busca primero. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es simplemente responderle a su llamado. Así que en esta tarde yo te pregunto: ¿quieres tú responderle al llamado a Dios? Reconoce tú que en este momento tú estás en un problema y que no le ves claridad. Posiblemente tú estás preocupado porque te vas a enfermar durante esta pandemia que estamos enfrentando. Quizás tú estás preocupado en este momento de que la presencia de Dios ya no está en tu vida, de que económicamente no sabes cómo vas a resolver o vas a pagar la renta este mes porque has perdido tu trabajo. O simplemente tú reconoces que ahora que estás en tu casa trancado, que no sales, ahora los conflictos en tus hogares han aumentado
porque ahora tienes que estar lidiando con tus hijos, con tu esposa. Y tenía tanto tiempo que no lo hacías que ahora no sabes cómo tratarlo. Y en vez de la relación ayudar a arreglarse, lo que ha pasado es que se ha empeorado. Quiero que sepas entonces que este mensaje es para ti. Dios quiere que tú sepas que Él está para ti. Y que si tú quieres experimentarlo, Él está dispuesto a que tú lo experimentes. Jesús quiere llevarte salvación, de manera que al final de esta experiencia tú puedes hacer lo que hicieron estos discípulos. Dice que ellos alabaron el nombre de Dios y mira lo que hicieron. Lucas 24 termina entonces diciendo, ¿qué hicieron finalmente estos discípulos? Y dice en el versículo 33 del capítulo 24 de Lucas, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí ahora ellos se convierten en testigos de Jesús y ahora dice, mira, yo le experimenté, y no le experimenté no solamente en su palabra, le experimenté en su presencia, porque tengo un Dios poderoso que no solamente le habló a esas personas en el pasado, también me habló a mí. Y ahora ellos se convirtieron en portadores de las buenas nuevas de salvación a los discípulos y volvieron al lugar de Jerusalén, que era el lugar donde debían estar. No te escondas, vuelve a Jerusalén, vuelve a Dios. Y sobre todo, experiméntale, para que al final de todo esto tú puedas dar testigo de que el que está con Dios, el que espera en Dios, sus esperanzas nunca quedarán frustradas. Que el que espera a Dios, aunque crea que lo que le ha pasado hasta ahora le ha fallado, en Dios siempre hay esperanza. Que aunque tú creas que en este momento tus expectativas no han sido como tú la esperabas, que aunque tú creas que todo se ha acabado, el día de hoy Dios quiere decirte que el que en Él espera, Dios le escucha. Quiero invitarte en esta tarde, en este día, a que tú puedas darle la oportunidad de abrirle tu corazón al Señor. Y que tú puedas decirle, Señor, no sé lo que es de mi vida, pero quiero experimentarte. Y tengo un dolor tan fuerte que no sé cómo lo voy a vivir, cómo lo voy a enfrentar. Pero en medio de esta situación, Señor, en la que me encuentro, clamo por tu presencia. Pero sobre todo, clamo porque mis ojos sean abiertos y pueda ver yo la gloria tuya. ¿Quieres tú ver la gloria de Dios? Quiero invitarte en este momento a que si eso es lo que tú deseas, al igual que yo, tú puedas cerrar tus ojos allí donde está y podamos pedirle a Dios su bendición. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu salvación. Gracias te damos, Señor, porque en medio de los problemas, tú siempre vienes a nosotros con soluciones. A veces nos abre la palabra para que en ellas encontramos esperanza. Pero sobre todo, Señor, en medio del dolor, lo que tú más haces es estar con nosotros, hablar con nosotros y compartir con nosotros. En este momento, Señor, hay personas que posiblemente están ahora mismo escuchando y viendo este video y quieren sentir tu presencia. Quiero pedirte, Señor, que tú le toques. Y a través de experiencias que ellos han vivido, a través de alguna impresión que tú les puedas dar, ellos el día de hoy puedan abrir sus ojos y puedan darse cuenta que en este dolor que ellos están pasando, que ellos están experimentando, tú no les has abandonado, que tú estás con ellos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga. Que pasen un feliz día.